Ok, continuamos con los ejercicios. A diferencia del caso anterior, tenemos un primer eslabón, que le llamaremos L1, y un segundo eslabón. Lo primero que hay que fijarse es que fíjense que si el eslabón número 1 se mueve, si es que el eslabón número 1 se mueve, va a mover al eslabón número 2. O sea que fíjense que este va a depender de lo que se genere el movimiento en el lado de acá. Fíjense que si este quisiera rotar hacia un sentido, el eslabón de acá también se iría en ese sentido, ¿ya? De todas formas, el L1 y el L2 son distintos eslabones y tienen distintas rotaciones. Acá no se describe, pero acá también podría tener un movimiento de rotación. Por lo tanto, partamos haciendo alguna descripción. El primer eslabón rota en torno a Z, o sea que el L1 rota en Z y su rotación es de 45 grados. El eslabón número 2 rota en torno a X y tiene una rotación de 30 grados. Si nosotros consideramos, primero que todo, que acá está el eje X, luego tenemos un eje Y hacia arriba y luego tenemos un Z que vendría hacia adelante o hacia atrás, nos podríamos hacer una idea de cuáles van a ser las rotaciones en las cuales se está generando. Consideren que este podría rotar en ese sentido, al igual que el caso anterior, ¿ya? Por lo tanto, bueno, como último dato, la medición de L1 va a ser de 2 unidades, cualquiera sea esta, y del eslabón número 2 va a ser de 1.5 unidades. Entonces lo primero que tenemos que generar es la transformación homogénea, ¿ya? Entonces la matriz de transformación homogénea va a quedar de la siguiente forma. Como la rotación está en Z, nos va a quedar coseno de teta 1, le vamos a llamar teta 1 porque aquí tenemos una primera rotación y acá tenemos una segunda rotación, ¿ya? De la misma forma como a este le llamamos el eslabón 1, el eslabón 2. Entonces coseno de teta 1, seno de teta 1, menos seno de teta 1 y coseno de teta 1. Y rellenábamos con ceros y 1. Ya tenemos la primera parte. Luego teníamos que rellenar con ceros y con un 1. Y luego nos queda el analizar cómo van a ser las rotaciones y las traslaciones. En el caso anterior, acuérdense que esta parte de acá describe la rotación y acá describe la traslación. En el caso anterior vimos este mismo caso, vimos este mismo problema, donde en Z teníamos 0, mientras tanto que en X teníamos L1, el eslabón número 1, coseno de teta 1, y en el otro caso L1 también, seno de teta 1. Esto lo describimos en la clase pasada solamente cuando teníamos este primer eslabón. Dijimos que esto puede rotar en ese sentido, ¿sí? Afectando directamente a X y Y. Entonces ya tenemos nuestra primera matriz. Esta gira en torno a 45. Ya sabemos que tenemos que pasar los 45 a radianes y nos va a quedar nuestra matriz de la siguiente forma. Coseno va a quedar como 0,70, 0,70, 0,0, menos 0,70, perdón, acá sería 0,70, 0,0, 0,010, acá vendría un 1 y tendríamos que multiplicar los 0,70 por el eslabón número 1. Coseno de teta 1, 0,70 por L1, que L1 vale 2 metros o 2 unidades. Esto nos vendría a quedar 1.4 y en el otro caso 1.4. Y en Z no se traslada. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera parte. ¿Por qué la primera parte? Porque esta matriz de traslación en realidad es la primera, la número 1. Tenemos que generar 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos para un eslabón 1, pero posteriormente tenemos que hacerlo para el eslabón número 2.
Ok. Entonces, vamos por la traslación homogénea, transformación homogénea del segundo enlace. La matriz que describe rota en torno a X, por lo tanto va a quedar 1, 0, 0, acá va a quedar 0, coseno de teta 2, seno de teta 2, 0, acá vendría a ser menos seno de teta 2 y coseno de teta 2. Abajo sería 0, 0, 0 y acá abajo un 1. Por lo tanto, ya tenemos una parte realizada. Ahora lo que hay que fijarse es cómo se desarrolla esta parte acá, porque esta es diferente a la que hemos visto anteriormente. Fíjense que en el punto, nosotros el robot, en el primer enlace tenemos lo siguiente. Tenemos un eje Y y tenemos un eje X. Fíjense que al igual que la clase pasada podríamos tener el eslabón aquí, después al rotar podría quedar acá y al rotar podría quedar acá. Por lo tanto, iba variando respecto a X y a Z, acá está, perdón, a X y a Y, ¿sí? Sin avanzar hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia en el segundo eslabón? Si nosotros quisiéramos dibujarla, la diferencia en el segundo eslabón va a ser la siguiente. Tenemos un eje Y, tenemos un eje X, pero fíjense, supongamos que el eslabón está en esta posición y ahora quiero rotar en X. Fíjense que lo único que hago es que esta patita que vaya aquí vaya girando, pero queda siempre en esa misma posición, queda siempre en la misma posición y en la misma orientación. Siempre va a apuntar hacia el lado de acá. Lo único que va a hacer que si esto fuera como un cuadrado, al generar la primera rotación quedaría así, después podría ir quedando así y podría empezar a rotar. Entonces fíjense que siempre queda en el mismo sentido, siempre está apuntando para allá. La única diferencia es que va a ir rotando en X. Consideremos que este es X. Por lo tanto, cuando levanto este hacia el lado de allá, lo único que hago es que esta paletita vaya rotando, como lo que se describía en esta parte de acá. Genero solamente rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente afecta aquí a X. ¿Por qué? Porque siempre tiene la orientación en Y y en Z, pero en X, en X lo único que afecta es a X, por lo tanto nos quedaría de esta forma. Lo resolvemos. Lo resolvemos y reemplazamos. ¿Sí? El primero va a quedar 1, 0, 0, 0, luego va a quedar 0, luego va a quedar 0,86, luego 0,5, luego 0, luego 0, luego menos 0,5, luego 0,86, 0. Acá nos va a quedar 1,5 porque esa es la distancia en las unidades que la habíamos expresado en la parte de acá. Luego 0 y luego 1. Entonces ya tenemos la matriz de transformación homogénea número 1 y número 2. A diferencia de los otros casos, como en este caso tenemos 2, vamos a hacer un cálculo, que va a ser la matriz de transformación homogénea, llamémosle la total. Y la total se va a caracterizar por utilizar ambas, pero realizando una multiplicación. Esta es la primera, 0,70, luego era 0, luego era 0, luego 0, 0, 1, 0, y luego era 1,4, 1,4, 0 y un 1, multiplicada por la que acabamos de calcular, que sería 1, 0, 0, 0, 0, 0,86, 0,5, 0, 0, menos 0,5, 0,86, 0, vamos a borrar esta parte que está acá, luego sería 1,5, 0, 0, 1. Y sería la multiplicación de estos elementos que se presentan acá. Por lo tanto, la matriz de transformación homogénea no la voy a hacer paso a paso, ustedes la pueden comprobar, ya la hemos hecho muchas veces. Acuérdense que es S por S, S por, más S por S, más S por S, más S por S, van quedando acá, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo solamente voy rellenando para poder ejecutar o ya concluir el resultado.
Entonces, primera parte deberían llegar a 0,70, luego a 0,70, luego a 0, luego a 0, luego menos 0,61, luego 0,61 positivo, 0,5, luego 0, luego 0,35, luego menos 0,35, luego sería 0,86, luego sería 0, luego sería 2,47, luego sería 2,47, luego sería 0 y luego sería un 1. Ese sería el resultado de la matriz de transformación homogénea que indica la posición final del extremo del segundo enlace. ¿Qué quiere decir? Que si este enlace que está acá, yo lo tomo, lo vamos a dibujar acá. Si ese enlace que estaba acá, recién está dibujado así y luego así. Si yo tomo el segundo elemento, a donde está la unión, y yo lo estiro conforme a qué, a los grados que se me están solicitando. Aquí estoy generando un grado de 90, pero se me está solicitando un grado de 30. Por lo tanto, por ejemplo, si yo estiro el primero acá y el otro lo estiro también, lo que voy a hacer es que este alcance que se va a generar acá, tanto en X como en Y como en Z, pero fíjense que aquí si estoy doblando esto, es como que yo empezara a estirar a esto. Lo que estoy diciendo es que la posición del extremo del segundo enlace va a ser esta en X, 2,47, 2,47 en Y y 0 en Z. Por lo tanto, el extremo del segundo enlace se encuentra en esa posición. ¿En relación a qué? En relación con la base del robot, o sea, aquí, en la base del robot. Así que este sería un segundo ejercicio que incluye ya dos enlaces con una rotación en Z y en X.